Bueno, muy buenas noches a todas las personas que nos vuelven a acompañar en estas, todos los viernes en realidad. Me voy a poner un poquito mientras se van conectando. Se van conectando, ya, voy a abrir. Ya, bueno, muy buenas noches. Ya, perfecto. Bueno, nuevamente estamos acá en el programa. Tuvimos algunos inconvenientes el anterior viernes, pero no es razón para poder detenernos y para poder seguir haciendo de este hábito de hablar de educación, en realidad, un hábito el cual queremos también motivar, de inspirar a la gente de que le dé esa importancia que tiene la educación. Entonces, bueno, los acompaño nuevamente yo, Ana Sánchez, todos los viernes a las 8 de la noche. Y el día de hoy tenemos un invitado muy especial también, como el todos, pero esta noche alguien también singular. Y bueno, quiero presentárselos quién está aquí. Bueno, primero que nada, muy buenas noches, maestro, licenciado, doctor Bismar Cuellar. Buenas noches. Buenas noches, estimada Anita. Muchas gracias por la invitación. Hago extensivo mi saludo a todas las personas que nos están siguiendo. Espero que la charla que tengamos el día de hoy sea beneficiosa, que sea entretenida y que lo más importante, que sea ilustrativa para lograr el objetivo que estamos buscando, que es que la educación sea tomada en serio, para que seamos un país en serio. Así es. Muchísimas gracias a usted por aceptar la invitación. Y bueno, yo les presentaba al doctor Bismar Alberto Cuellar Chávez esta noche. Él nacido en Montero. Él de profesión es economista y tiene alrededor de 37 años de trabajo y de experiencia en el rubro petrolero. Él es también investigador histórico, una persona que escribe, que también ha aportado mucho a la literatura boliviana, es escritor, es guionista también de teatro y de cine, poeta, también conferencista internacional y dramaturgo. Él tiene alrededor de 17 obras literarias hasta el día de hoy. Él ha aportado mucho también a las bases históricas de fundamento histórico para Santa Cruz, y él es miembro también de la Sociedad de Estudios Históricos Geográficos de Santa Cruz de la Sierra, que tiene muchos años de aporte a nivel departamental de la cual él pertenece. Él también es catedrático de posgrado. Y bueno, por eso es que lo invitamos, por muchas y esas de las razones que él tiene para realmente aportarnos e inspirarnos con su experiencia esta noche. Y bueno, así es como damos inicio a esta entrevista, también para poder preguntarle al doctor Bismar, ¿cuál es su experiencia en el área de educación? ¿Quién es Bismar Cuellar desde su formación? ¿Cómo fue su formación en el colegio? ¿Cuál es su experiencia que los puede compartir el día de hoy? Bien, bueno, yo hice mis primeros años en mi tierra natal, en Montero. Estuve 3 años, primero, segundo y tercero básico. No van a seguir mi ejemplo porque me expulsaron en tercero básico. ¿Ya? Y tuve que venirme a Santa Cruz a terminar mis estudios. Insisto, no sigan mi ejemplo, estuve en 8 colegios, ¿ya? Pero me gradué con 17 años. Eso quiere decir que era inquieto, pero no era tonto, ¿ya? Y yo creo que esas personas, las inquietas, son las que provocan los cambios. Y yo siempre, a veces mis amigos me dicen, no, sos un loco en todas las cosas que vos haces. Y le digo, sí, porque este mundo es gobernado por los locos, ¿ya? Los locos, fíjate vos, tenemos un Albert Einstein, que todo el mundo le decía que era loco, pero fue un gran científico, bien genio. Siempre hay un hombre en cada época de la historia de la humanidad que con sus locuras provoca un salto cuantitativo en la sociedad. Uno inventó el teléfono, uno inventó la luz,
uno descubrió la penicilina. Uno, ¿no? Entonces, y fíjense ustedes, si analizan la vida de cada uno de ellos, yo, ojo, no me estoy comparando con ellos por si acaso, porque estamos a años luz de diferencia, porque esos eran científicos de verdad. Ellos fueron los que, con esa locura, entre comillas, crearon o descubrieron algo. Y ese algo se llama, y eso sí que se los digo, que se lo graben bien en su cabecita, se llama curiosidad. Si el hombre no tiene curiosidad, nunca va a descubrir algo. Resulta que, a ver, vamos a usar la imaginación, vámonos a la época de las cavernas. Ese hombre, sea Cromañón o sea Neandertal, ¿ya?, que vivía en las cavernas, de pronto se oscurece el cielo, comienza a caer la lluvia, y truenos y relámpagos, y ve que cae un trueno en un árbol, ¿ya?, un rayo en un árbol, y comienza a arder. Entonces el Neandertal se acercó y le puso el dedito al fuego y se quemó. Y se dio cuenta que eso de ahí quemaba, que daba calor, y trató de hacer lo mismo en su cueva para protegerse del frío, ¿ya? Y así muchos descubrimientos han sido producto de la curiosidad o de la casualidad. Si ustedes estudian un poco sobre la biografía de los grandes genios que ha tenido la humanidad, es algo que me apasiona mucho, ver cómo fue que otros seres antes inventaron tantas cosas que hoy no son tan útiles. Ha sido todo por curiosidad. Ahí tenemos a un señor llamado Franklin, que se le ocurre levantar una cometa en una noche de tormenta, y le cae un rayo a la punta de la cometa y le pasa corriente. Entonces, ahí descubrió la electricidad. Y luego que descubre esa electricidad, él busca la forma de encapsularla, de retener esa energía y hacer que las cosas funcionen con esa energía que tenía acumulada. Y ahí nacen las baterías. Entonces, seamos curiosos, jóvenes. Eso es lo que hace que este mundo funcione, que gire, ¿ya? Entonces, mientras más pensemos, mientras más curiosos seamos, vamos a tener tantos inventos, porque una de las grandes biografías que leí cuando era muchacho, yo tenía 17 años, porque luego que me gradué, me fui al Brasil, porque acá había una dictadura, y después fui autoexiliado, porque yo era de la Federación de Estudiantes Secundaria, era dinámico, era revoltoso, ¿ya? Entonces me tuve que exiliar al Brasil y estudié allá, y leí una entrevista que le hizo una revista famosa en Brasil, La Manchete, le hizo al gerente de la Sony Corporation, y le decía, ¿cuál es el éxito de Sony? Le estoy hablando de 1981, entonces, hacen 40 años de que leí esa entrevista, hacen 40 años que leí esa entrevista, y miren ustedes cómo todavía la recuerdo, porque me marcó esa entrevista. Y él decía, ¿cuál es el éxito de Sony? ¿Ya? Es que no tenemos 40,000 empleados, tenemos 40,000 cerebros que están trabajando para nosotros. Entonces, uno de los trabajadores que quiere escuchar un disco dice, pero yo quiero que esa música que está sonando se grabe en algo más práctico. Entonces, esa persona va hasta el departamento de desarrollo y le dice, yo necesito un equipo así. Entonces, el departamento de desarrollo crea ese equipo y luego se lo da al trabajador para que lo pruebe, para ver si satisface sus necesidades, si eso quería. El otro va a querer que tenga un lector de DVD, el otro que tenga... y así va creciendo, de tal manera, así nació el famoso 3 en 1 que tuvimos nosotros, que era tocadisco, grabadora y radio. Entonces, y eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes lo que está sucediendo ahora. Todo lo que estamos en este momento, Anita, asistiendo a este programa por las redes sociales, tuvo que ser inventado por alguien. ¿Por qué? Porque ameritaba, ya el mundo necesitaba un contacto directo y más rápido.
Si bien teníamos el teléfono, pero solamente nos escuchábamos, no nos veíamos, ¿ya? Teníamos la computadora, pero solamente nos escribíamos, no nos veíamos. Entonces, si tenés el teléfono, tenés la computadora y tenés una cámara, surge lo que estamos haciendo ahora. Fíjate vos, por eso digo, es importantísimo, ¿ya? Es importantísima la curiosidad, ¿ya? Y eso es lo que, por eso me gustan los jóvenes, porque el joven siempre está innovando, el joven siempre es curioso, inquieto, ¿ya? Y yo lo diferencio entre los que crean tecnología y los que compran tecnología. ¿Cómo es eso? A ver, ¿por qué la diferencia? Me da la curiosidad Claro, entender porque hay también. gente que simplemente compra la tecnología que otro crea, ¿entendés? Entonces, imagínate si fuésemos como una Sony Corporation, ¿ya? Con 11.000 millones de cerebros buscando desarrollar algo. En mi empresa somos más de 480 trabajadores y hay gente creativa, pero no solo 480. En Bolivia tenemos 17 millones de habitantes, que hay gente que toma la picota o toma algún invento que ya se creó para realizar su trabajo. Pero hay otros que miran ese trabajo y dicen, yo lo puedo mejorar de esta manera. Ese es el que vale. Ese es el que sirve. Ese es el creador. ¿Entendés? Entonces, por eso te digo, hay gente que inventa las cosas y hay gente que simplemente usa lo ya inventado. Claro. Que compra. Sí, totalmente. Entonces, ahí vemos un poquito la experiencia de usted, ¿no? Que a veces tendemos a juzgar incluso en los jóvenes o en los niños, ¿no? Aquel que es inquieto, aquel que es curioso, o incluso aquellos de que no también y que guardan demasiado silencio. Entonces, la idea es despertar más bien esa curiosidad, ese hábito, esa sensibilidad por descubrir las cosas y también crearlas. Gran forma de que nosotros tengamos que aplicarla con la educación también, ¿no? Claro. Yo te digo, mira, Anita, en mi época, yo nací en el año 63, en mi época no había la juguetería La Ganga, ni Multicenter, ni nada de esas cosas. Nosotros nos inventábamos nuestros juguetes. Agarrábamos un pedazo de tabla y le poníamos 4 tapas de Coca-Cola y ya era un auto, porque tenía 4 ruedas, ¿ya? La gran tecnología era el que llegaba con su tabla, 4 rueditas de tapa de gaseosa, y ya tenía una carrocería, o sea, se había inventado la forma, ¿ya? De buscar una formita para hacerle la carrocería, ¿no? Ya otro inventó tener el eje delantero suelto, de tal manera que tenía dirección ya, ¿no? Yo te digo, en la avenida Cañoto hacíamos carrera con autitos de rodamiento, ya no se hace eso. ¿Ya? Era una plancha de madera, ¿ya? Con 4 rodamientos en las esquinas, que esa era la rueda, ¿ya? Y entonces uno iba sentado y el colega lo empujaba de la espalda y lo tiraba por la bajada de la Cañoto y iba y paraba quién sabe dónde. Entonces, se hacían carreras, antes se hacían carreras de autitos de rodamiento. Entonces, pero eso con la tecnología se va perdiendo. El niño ya vos le regalás desde los 2 añitos ya un auto hecho, ¿ya? A la niña le hace, ya no hay las muñecas que te hacía la abuela, esas muñecas de algodón, ¿no? ¿Ya? Con retazos de sábana, ¿no? Y le hacían su vestido. Y es interesante ver cómo pasamos de esa etapa a la actual. Gracias a Dios he tenido la suerte de conocer la Santa Cruz de Arena, luego la Santa Cruz de los Zetas. Mi hijo me dice, ¿y cómo es posible que todo el mundo lo conoce a usted? Claro, porque yo me crié en el primer anillo, no había segundo anillo, ¿ya? Entonces nos criamos todos en el primer anillo, entonces todos los que vivíamos en el primer anillo nos conocemos. Ahora, la nueva generación no conoce a quien vive en el Plan 3000, Villa Primero de Mayo, Satélite, Remanso, porque se ha crecido tanto la ciudad y ya nos hemos vuelto impersonales, ya no conocemos a nadie.
mucha gente me decía, no, ¿por qué antes la gente era más educada, la gente se encontraba y se saludaba? Ahora nadie se saluda. Claro, porque antes la gente se conocía. Ahora no se conoce a nadie, ¿no? Entonces, cuando volví del Brasil, me inserté en el mercado petrolero y llevo, como bien decís, 38 años en el mercado petrolero. He trabajado con empresas multinacionales, internacionales, he viajado a 10 países de Europa, conozco casi toda América. Y cuando nos visita el presidente de la compañía, un árabe inglés, ¿ya? Me tocó atenderlo. ¿Y sabes qué? No sabía dónde llevarlo. Me fui al hotel y le digo, ¿tiene una guía de turismo ahí para que lo lleve a este gringo árabe? Me dice, no. Ese día, Anita, ese día, año 1999, decidí que Santa Cruz debía ser conocida a nivel mundial. Ese día fue el manazo que recibí de la vida, donde me decían que Santa Cruz no era conocida, que nosotros mismos, los cruceños, no sabíamos dónde ir a pasar un fin de semana, a excepción del río Piraí, que ese río para lo único que ha servido ha sido para los turbiones y para cantarle, porque para cantarle, que somos buenos. Y ahí comenzó mi vida de escritor. Desde niño siempre me intrigó la historia. Mi padre, cuando era alcalde, compraba unas colecciones de enciclopédicas, esas que vienen de 5 tomos, 6 tomos, y yo siempre me sacaba el tomo de historia. Y me podía ver los vikingos, me ponía a ver los fenicios, los romanos, ¿no? Y obviamente que inclusive no sabía ni leer en esa época porque era muy niño, pero sí miraba las figuritas y siempre me atrajo la historia. Cuando fui a Brasil, justamente con la revista Manchete, yo traducía algunos artículos al castellano para que sean publicados acá. Cuando volví de Brasil, continuaba acá traduciendo los artículos más importantes que tenía la revista y siempre me gustó. ¿Para qué? Entonces, cuando ya nacen mis nietos, mi primer nieto, prometí escribirles un libro. Y yo dije, ¿qué libro les puedo escribir a mis nietos? Dije, la historia de Santa Cruz. Y comencé a escribirle la historia de Santa Cruz para mis nietos. Cuando mis amigos más cercanos se enteraron de lo que estaba haciendo, me dice, ¿por qué? Pues tiene que ser para tus nietos, tiene que ser para todos. Porque aquí, sinceramente, nosotros, a ver cuántos somos, somos 24. ¿Quién conoce la historia de Santa Cruz? Nadie. De mis 24 amigos más cercanos. Entonces, ahí fue cuando decidí escribir la historia de Santa Cruz para todos. ¿Sí? Y eso me llevó, Anita, 12 años. 12 años de estudio, ¿sí?, para poder escribir las primeras letras, porque escribir la historia de Santa Cruz, en primer lugar, no tenés mucha documentación. Viajé a España, viajé a Perú, viajé a Chile, a Argentina, Paraguay, Brasil, a Sucre, a Cochabamba, a recabar toda la información que pueda durante 12 años, Anita. Y comencé a escribir el borrador de las obras que lanzo cada año, que es la historia de Santa Cruz por etapas. El borrador tiene 14,000 páginas escritas. 14,000 páginas. Wow. En 12 años. Después de 12 años recién me animé a lanzar mi primer libro. Me ayudó muchísimo la historiadora Paula Peña, el doctor Mario Suárez Riglos, amigos de la Sociedad de Estudios Geográficos Históricos de Santa Cruz, que me acogieron con mucho cariño y mucha expectativa, porque era un trabajo que nunca se había hecho. De las 17 obras que tengo, estimada Anita, te puedo decir que las 17 son inéditas, porque nadie ha escrito lo que yo he escrito. ¿Ya? Inclusive, cuando escribí el primer tomo de la historia de Santa Cruz, me di cuenta que habían unos eventos que eran increíbles, o sea, inverosímiles, mejor dicho.
Entonces tuve que transcribir el documento original y sacarle fotografía al documento original y ponerlo en el libro para que la gente vea que no me lo estaba inventando. Que efectivamente sucedió eso, ¿no? Que efectivamente esa era la historia de Santa Cruz. Gracias a Dios vamos por el tomo 4, voy por el 1910, ¿ya? El tomo 5, que lo estoy iniciando próximamente en abril o mayo, va a abarcar 1911 a 1920. Escribo etapas de 10 años, cada libro de aproximadamente 500 páginas, con muchas fotografías antiguas, con muchos personajes que vamos a hablar más adelante de esos personajes históricos, Anita, personajes que han sido olvidados, ¿ya? Y que aportaron muchísimo a esta tierra. Wow, quedo asombrada, creí que conocía bastante solamente con el tiempo que he podido compartir con ustedes, más que todo de las cosas que nos ha compartido en seminarios, en medio de la historia, pero quedo asombrada de justamente lo que usted ha trabajado arduamente y es un gran aporte, realmente es muy evidente. Creo que la gente que nos está viendo va a poder, se puede asombrar también de esto, porque no lo sabía, y realmente gran aporte. Ahora entiendo, ¿no? Ese hecho de qué aquellos que le inspiró, justamente le iba a preguntar, ¿qué le inspiró de ese lapso a haber estudiado economía, a haber saltado a ser escritor? Entonces ya bien lo dijo, realmente que no había información, no había de dónde ir, en qué situación, entonces descubrir, de curiosidad. Pero no te he contado el manazo que me plantaron en Londres. No. Resulta que yo iba, como te dije, me enviaba a la empresa árabe inglesa a estudiar algunas cositas afuera por un par de meses. Y siempre pues, cuando vos sos de afuera te preguntan, a ver, contame de Santa Cruz, ¿no? ¿Cómo es tu tierra? Y yo le contaba, ¿no? Que las peladas eran lindas, que el carnaval era maravilloso, que la feria de exposición, bla, bla, bla. Pero cuando me preguntaban de la historia de mi pueblo, sentía vergüenza, y ese fue el manazo que me dieron, sentía vergüenza de no saber mi historia. Esa fue la otra motivación. Dije, si yo no la sé, mis nietos la van a saber. Y así comenzó. Cuando te digo, es que la vida tiene que darte un revés de vez en cuando, un ida y vuelta, como decimos, ¿ya? Y hacerte, hello, despertar, ¿ya? O sea, ¿a qué has venido a este mundo? ¿Solamente a respirar aire gratuitamente? No. Tenés que irte dejando algo. Yeah. No podés irte de este mundo, ¿ya? Y simplemente con tu nombre y apellido. Por eso cuando una chica se llama del diario El Deber, me hizo una entrevista, tuvimos 4 horas conversando en la entrevista y sacó 2 páginas en el periódico, 2 páginas centrales, ahí toda la entrevista. Y ella tomó una frase de toda la entrevista para poner el titular así grandote en las 2 páginas. Me pregunta, ¿por qué hace usted, por qué escribe tanto? Y yo le digo, porque quiero que mi lápida diga que serví para algo. Yo no quiero que diga, nació, creció, se reprodujo y se murió. No, yo quiero que diga, nació, creció, se reprodujo, sirvió para algo y se murió. Y así lo puso grandote en las 2 páginas del titular, así grandote, ¿no? Quiero que mi lápida diga que serví para algo. Y ese es el sentido que tenemos que tener todos nosotros. Tenemos que servir para algo. No importa para qué, pero para algo. Wow. Sí, toda la razón. Tenemos que servir para algo. No seamos para nada, si no sirvamos para algo. Bastante gratificante para mí poder conocer un poco más de usted, de conocer justamente su experiencia en la formación, ver la esencia de dónde nace todo lo que usted es ahora, una persona que inspira además de ser escritor y aportar demasiado. Por esa misma razón, ya que estamos hablando también de educación, viendo de que hay cosas muy importantes, esenciales, y parece que son sencillas, pero son muy valiosas. Entonces,
yo preguntarle a usted, ya que hablamos también en este tema central de la educación, ¿qué es para usted entonces en toda esta experiencia de vida que usted tiene y profesional también, qué es la educación para Bismarck Cuellar? Yo creo que la educación es lo básico. Es lo básico para todo. Fíjate, yo siempre le digo, ¿no? Imagínense ustedes que traen un cachorro de tigre y lo crían en su casa como si fuese un gatito doméstico, con cariño, lo educan para que no se orine en la sala, sino que avise cuando tenga que hacer sus necesidades. Esa fiera, que es un tigre, va a crecer, sí, con una educación de tal manera que va a ser un felino doméstico. En cambio, si agarran un perrito de esos caniches que son amorosos y lo crían en el monte, el animal va a aprender a defenderse y se va a hacer una fiera. La educación es eso. La educación es algo que te moldea a la persona, a la familia, a una sociedad y a un país. Un país sin educación es, como decía nuestro amigo Alcides Argueda, el escritor, es un pueblo enfermo. Un pueblo sin educación es, y cito al mismo autor, tiene una vida que es un socavón de angustia. Entonces, para no estar en ese socavón de angustia y para ser un país en serio, necesitamos la educación. Es la única diferencia entre los animales y el ser humano, es la educación. Que nosotros hablamos y el animal no sabemos qué dice guau guau, cuando dice guau guau no sabemos, pero otros perros lo entienden. Y como te digo, la educación es lo básico. No podés construir una sociedad sin educación. Yo sé que va a sonar un poquito feo el ejemplo que te voy a dar, pero el señor Adolf Hitler armó su ejército desde kinder. Adoctrinó a ese pueblo desde los primeros años de escuela. Y cuando el muchacho llegó a 15 años, era un fascista único y en que inclusive denunciaba a sus propios padres y los padres hablaban en contra de Hitler. Entonces, ese en el sentido malo. En el sentido bueno tenemos a Mahatma Gandhi, que sin disparar un solo tiro, pero con su formación y su firme convicción, derrotó un imperio, al imperio inglés, sin disparar un solo tiro. Liberó a la India. Entonces, esos son dos ejemplos extrapolados que te muestran lo que podés hacer con la educación. Podés moldear a un ser humano, podés moldear a un ciudadano, podés moldear un país. Yo me sentí muy ofendido, entre comillas, inicialmente ofendido, cuando un señor danés vino a entregar a dar una conferencia sobre el biodiesel. Estoy hablando de unos 25 años atrás. Y me dijo que mi pueblo y que mi país era mediocre. Así. Llevaba 48 horas en Santa Cruz y me dijo, tu país es un país de mediocres. Yo dije, bueno, ¿qué te han hecho en este país para que penses así? No, me dice, no es lo que me hayan hecho, es lo que son. Pero a ver, explícame, le digo, o sea, ya yo me enojé, pues, ¿no? ¿Cómo voy a decir que soy un mediocre? ¿No? Y me dijo, mira, en el colegio tu nota máxima es 3,6 sobre 70. En la universidad la nota es 51 sobre 100 para graduarte o para pasar de curso. Con eso, o sea, el 51 sobre 100 es igual que el 3,6 sobre 7 del colegio. Tenés una universidad que te tira escolares con título universitario a la calle. Esa es una educación mediocre. Ese profesional mediocre va a ser el administrador de algunas empresas o de alguna institución mediocre.
ese estudiante va a llegar a ser un gobernante mediocre. Entonces, la educación mediocre de tu país te convierte en un país mediocre. ¿Sabes qué? Lo que comenzó con rabia, porque me dio rabia lo que me dijo, terminó con una vergüenza porque tiene razón. Es el nivel de educación lo que te marca un país. Si querés un país en serio, tenés que tener educación en serio. Hace poco, bueno, el anteaño pasado, cuando todavía se podía, me invitó a la Facultad de Humanidades de una universidad y a dar una conferencia. Y ahí estaban todos, rector, vicerrectores y toda esa gente, ¿no? Catedráticos, el salón estaba lleno. Y cuando tocó el tema de la educación, yo le digo a los jóvenes, ustedes, señores, han sido estafados. Ustedes deberían meterle juicio a esta universidad, a la Gabriel René Moreno, porque los han estafado. Porque ustedes vienen aquí para tratar de tener la mejor educación. Es una universidad. Pero aquí los estafan. Porque la educación es mediocre. Ustedes tienen todo el derecho como ciudadanos bolivianos a exigir que la educación sea la mejor. Tienen que exigir que sus catedráticos sean los mejores y que por lo menos cada 2 años tengan que rendir un examen de actualización, porque hay catedráticos que ya se están por jubilar y tienen el mismo librito todo gastado desde su primer semestre hasta el último, sigue con el mismo librito. Entonces le digo, en vez de hacer huelga porque le aumentaron 1 hora de matemáticas, deberían hacer huelga para que cambien a los catedráticos, para que mejore la educación, para que tengamos educación científica y no seamos, lea la página del 46 a la 52 para la próxima clase. Eso es un catedrático universitario. Y yo les pregunto, eso fue lo que les dije, yo les pregunto, ¿qué ciencia, qué descubrimiento, qué invento ha salido de esta universidad? Ninguno. ¿Tenemos algún científico dentro de esta universidad? No hay. Salvo rarísimas excepciones, pueden haber. Se debería exigir que cada catedrático redacte su propio texto, que escriba obras literarias sobre su materia, obras que le ayuden que se hagan investigación. No es solamente decir al alumno, lea de la página 20 a la 48 del libro de fulano de tal. A mí, por ejemplo, me da cierta envidia cuando veo que la Universidad de Oxford está en este momento investigando sobre una vacuna para el COVID. La Universidad de Berlín está haciendo lo propio, la Universidad de... Todas son las universidades las que hacen las investigaciones. No son los ministerios. ¿Ya? Son las universidades. Entonces, es ahí donde está el meollo del conocimiento. Son 50.000, 60.000, 100.000 cerebros que hay ahí. Recuerdo que me pidieron que haga la biografía de uno de una universidad que lleva el nombre del personaje. Y yo le digo, ¿y por qué yo? ¿Por qué no lanzas un concurso en la universidad? ¿Ya? ¿Me vas a pagar cuánto? Ya, ponerle $10.000, ya. Esos $10.000 que sean de premio para la mejor biografía del personaje. Vas a tener 40.000 estudiantes escribiendo la biografía del tipo que lleva el nombre de su propia universidad. No me pagues a mí. Crea investigación. Entonces, es para que veas que es el concepto de educación el que lo estamos manejando mal a todo nivel. A nivel colegio, a nivel universidad, posgrado, cualquiera tiene un posgrado,
doctorado, bueno, aquí no sé si habrán doctorado, pero los posgrados y los diplomados están ahí como pollo chino. ¿Sí? Entonces, la educación para mí es la base de la formación humana. ¿Ya? Y no lo digo que, ay, no, pues claro, este dice eso porque es un escritor, no. Yo también estuve en un colegio con 3-6. Dos veces durante mi vida se clausuró el año por un golpe de Estado. Y pasamos sin examen. Felices nosotros, ¿no? Ya estamos en el curso inmediatamente superior. Pero ¿sabes qué? Después la vida te la cobra. La vida te la cobra. Eso fue lo que le dije a estos muchachos. Señores, ustedes están en un colegio de licenciados. Bien por ustedes aquí, pero el mercado allá afuera, el mercado allá afuera es más exigente que tu universidad. Entonces, no te engañes, no se dejen engañarle. Hagan huelga para mejorar la universidad. No hagan huelga que porque les aumentaron una hora de matemática. Como te digo porque lo he visto. O, por favor, no sean tan sinvergüenza de llevar a sus padres a una huelga de hambre en la plaza para que entren sin examen. Entonces, ese es el sentido. Ese es el principio básico de la educación. Si queremos un país en serio, tengamos una educación en serio. Totalmente de acuerdo con ese pensamiento de, bueno, de la ciudad pensante, ¿no? O de la ciudad pensante se la denomina también a la universidad, en la cual se espera, ¿no? La sociedad científica sea producida por las universidades. Entonces, creo que hay mucho que trabajar ahí. Y más que todo, justamente el otro día hablaba con un amigo y le decía, parece que la gente no quiere cambiar, parece que la gente está acostumbrada, hay una generación que está como sedada, ¿no? Entonces está en ello, no intenta siquiera, yo recuerdo cuando estaba en la universidad incluso también veía esa deficiencia de que ese interés de lucha, había muchos temores, muchas cuestiones, muchas trabas, limitaciones, donde la gente no quería marchar o pelear por algo que era justo, como exigir una buena enseñanza, una mejor calidad de enseñanza, pero para pedir bonos, para pedir becas, para pedir yo digo, no es malo, es hermosa la Universidad Gabriel René Moreno, infraestructura ha crecido bastante, tenemos bastante arquitectura, pero ¿y qué de aquello que es lo más importante también? Falta construir realmente justamente eso, ¿no? La sociedad pensante, ¿dónde está? Nos preguntamos ahí, ¿no? Entonces, hay mucho que trabajar, me preocupa también a mí de que todavía, incluso porque recién van a entrar en campaña a la universidad, me preocupa de que todavía haya esa política, incluso que se maneja por intereses, por puestos, por trabajo y no por calidad, entonces, o por competencias, ¿no? Entonces, eso se refleja también en la sociedad externa, hemos visto, ¿no? En todas las cosas externas. Entonces, preocupa mucho, usted lo dijo, ¿no? La vida no las cobra. Bolivia hoy en día está sufriendo las consecuencias de una mala educación. Y no solo alrededor de la crítica de los anteriores gobernantes y anteriores y anteriores. Creo que una cuestión incluso de educación no tiene que ver con colores o con ideología, sino mucho más allá de eso. Realmente el compromiso o la conciencia de justamente eso, crear y poder aportar a nuestra sociedad y en este caso a Bolivia. Entonces, la vida y las consecuencias de lo que está sufriendo Bolivia justamente tienen muchas cosas de lo que ese es el objetivo justamente de estas entrevistas. En ello quiero introducir un poco más, doctor Bismarck, ya nos ha dado un pantallazo un poco de cómo es que también estamos a cuestión cercana, cómo estamos viendo cómo estamos viviendo la educación realmente con ese análisis, con ese ejemplo que nos daba, o esa experiencia de que alguien vino y les dijo que había mucha mediocridad,
y es cierto. Hay excepciones en todo, pero hay un gran porcentaje de ellos. Yo quiero escuchar su análisis ahora en este tiempo, más allá de las reformas que han ocurrido, la nueva ley Avelino Cignani. ¿Cree usted en el ahora que Bolivia, incluso en la situación de la pandemia, está preparada? ¿Podría prepararse para cambiar? ¿Esperamos? ¿Cuántos años más? ¿Cómo está nuestra realidad en la educación? ¿Cuál es el análisis suyo de la educación en Bolivia realmente? Cuando tuve un amigo que llegó a diputado, bueno, ahorita tengo harto, ¿no? Pero un amigo especial, le presenté varios proyectos de ley y todos ellos tenían que ver con educación. Estoy hablando 2000, año 2000, sí, 2000, 2001, no recuerdo muy bien. Y porque yo le decía que hay tres áreas de la vida humana que tienen que ser totalmente independientes de lo que es un gobierno. Salud, educación y cultura. La salud depende de la política o de la racionalidad o irracionalidad de un gobierno de turno. La educación depende de los criterios políticos o de las tendencias políticas o de los objetivos políticos que tenga un X partido que sube al gobierno. El que venga lo va a cambiar y el que siga lo va a volver a cambiar. O sea, yo no sé cuántas reformas educativas hemos tenido hasta ahora en lo que yo tengo de vida. Pero ninguna se ha puesto en práctica porque no les da tiempo, porque no tenemos política de Estado. La política de Estado es aquella que determina un objetivo, un punto final en el camino, y gobernante que venga tiene que seguir el mismo camino. De esa manera vas a poder avanzar, porque si vas a ir cortando y haciendo cada vez, suponete que, ok, vamos a hacer la carretera a Montero. Viene un gobierno y comienza y avanza hasta el kilómetro 15. El siguiente gobierno no le gusta por ahí y se va y lo hace por acá, por Montecristo, ya no por la base. Llega 15 kilómetros. El otro gobernante no le gustó por ahí y se va a ir por La Guardia y hace otros 15 kilómetros por allá. Si vos te das cuenta, ninguno va a llegar al final. Ninguno va a llegar a Montero. Ninguno va a llegar al punto final. Entonces, el tema salud, el tema educación y el tema cultura tienen que ser totalmente desligados del gobierno. Tiene, en el caso cultural, por ejemplo, y eso es una propuesta que se va a presentar al Consejo Municipal nuevamente, ¿ya? Es que la cultura sea manejado por la gente que maneja cultura y obviamente con un presupuesto que lo ponga la municipalidad, en el caso local. Y eso a nivel, ya que somos tan autónomos, entonces que cada municipio, por ejemplo, ¿qué pasó en San Javier? Le cortaron el presupuesto, subió el nuevo gobierno, un nuevo alcalde de otro partido, y le cortó el presupuesto a la manutención del patrimonio de la humanidad, que es la iglesia de San Javier. Le cortó el presupuesto a la orquesta de música barroca. Y se acabó la cultura en San Javier. Lo mismo pasaba en Santa Ana de Velasco. ¿Ya? Entonces, ¿qué fue lo que iba haciendo yo? Buscando que den conciertos esa orquesta para pagarle algunos centavos a los muchachos, para que puedan sobrevivir y no desaparezca el espíritu del artista. Eso es importantísimo. Porque fíjate vos, el poder que tiene un gobierno. El gobierno tiene el poder, ¿ya?, para ignorar tu cultura. Y lo peor de todo, y lo más grave, es que tiene el poder para hacer que otros ignoren tu cultura. Entonces, y eso pasó con toda la Chiquitania. El patrimonio de la humanidad desapareció. O sea,
no se dan cuenta que en cualquier momento puede venir la UNESCO y quitarnos el título de patrimonio. Entonces, si vamos a tener a un tipo que no entiende de cultura, manejando cultura, estamos fregados. Si vamos a tener un tipo político manejando educación, estamos fregados. Si tenemos otro político manejando salud, estamos fregados. Entonces, eso para nosotros, y eso te estoy hablando de 20 años atrás que lo vengo proponiendo, esas tres áreas tienen que ser totalmente descentralizadas y autónomas. Con un presupuesto, con un plan anual operativo y con una evaluación y auditoría posterior. No es nomás que tomar la plata y hacer lo que te dé la gana, hacer verbena todos los jueves, como hacía Percy Fernández. ¿Ya? Que eso de cultura no tenía nada. Entonces, tenemos que ver la forma de descentralizar esas tres partes, esas tres facetas, digamos, llamémoslo así, de la vida humana, porque hacen al ser humano y hacen a tu espíritu. No se dan cuenta que la educación es lo más importante para un país. Un país de ignorantes siempre va a ser esclavo. Tanto que hablamos de la esclavitud, 300 años, 500 años, pero ahora seguimos siendo esclavos. Solamente que tenemos otro rey, que es el gobierno de turno. Y eso lo venimos viviendo desde el año 52. O sea, no es de ayer. O sea, siempre, y eso también reconozco que es parte de del ser humano, siempre el ser humano ha buscado cómo esclavizar a otros. Siempre, desde las cavernas. Entonces, y por eso es como si vos vas a analizar la historia mundial, vas a ver un montón de guerras, bárbaros que invadían pueblos y destruían solamente para robarle alimento porque no querían cultivar. Entonces, aquí los españoles pasaron hambre. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no sabían cultivar la tierra cuando llegaron acá. Era el indio el que les daba de comer. Entonces, fíjate vos cómo es de importante el tema de educación. Me decías el tema salud, sí. Un pueblo educado es un pueblo sano. Si vos analizás los índices de COVID que tenemos en todo el país, si fuésemos más educados, tendríamos más cuidado de evitar contagiarnos, porque aquí ya no es quién tiene capacidad para curar, aquí es quién tiene capacidad para evitar contagiarse. Estamos viendo el caso Brasil. O sea, ya llegó a unos extremos que todo el mundo está asustado. Porque si fíjate vos, somos 11.000 millones de habitantes en el planeta, Anita. ¿Vos creés que va a haber algún laboratorio que pueda producir 11.000 millones de dosis de vacuna para todo el planeta? ¿Vos crees que va a haber, y no es una sola dosis, son 2 o 3 dosis? Y el tipo está mutando, el bicho está mutando, entonces hay que hacer más investigaciones y hay que producir más. Ahora, hoy día leí que nuevamente salió el avión boliviano a traer 200.000 dosis de la India. Ok, 200.000, somos 17 millones de habitantes. Entonces, hay que tomar cuidado con la educación, porque si vos le enseñás a un niño a cuidarse, el niño aprende a cuidarse. Si lo estás viendo ahora, a mí, yo salgo a la calle y veo niños de 2, 3 añitos con su barbijo. ¿Por qué? Porque la madre le está enseñando, pero veo otros descalzos, tirados en el suelo, sin barbijo, jugando, metiéndose al charco, a los canales, a jugar con agua. Y digo, no es posible. No es posible que no haya un ser humano racional que eduque a ese niño para preservar su vida. Porque no es aumentando hospitales que vamos a salir de esta pandemia. Es educando a la gente. Hubo un periodista que durante más de 2 años me entrevistaba todos los días miércoles, y todos los análisis que él hacía, yo se los concluía con la educación.
Y me decía, Bismarck, ¿por qué siempre me hablas de educación? Yo te hablo de política, de economía, de contrabando, te hablo de enfermedades, te hablo de tantas cosas, y vos siempre me salís con educación. Digo, es que es básico. Sin educación no hay país. Sin educación no hay desarrollo. ¿Cómo es posible, le digo, de mi promoción de colegio, tenemos uno de ellos que es director de la usina nuclear de Angra dos Reis en Brasil? Muchacho de aquí, criado en el Parque del Arenal. Tenemos otro que trabaja en la NASA. Tenemos otra, una señora que es directora del hospital, del Museo Arqueológico de Río de Janeiro. Tenemos tantos profesionales buenos que tienen que irse al extranjero porque el país le queda chico para su cerebro. Y eso me preocupa, Anita. Me preocupa que el país le quede chico al cerebro de tanta gente de este país que tenga que irse al extranjero a buscar vida, a buscar oportunidades de desarrollar su profesión. Y te digo algo, nosotros los historiadores, ¿acaso hay una carrera de historia en la universidad? No la hay. ¿Acaso hay una carrera de arqueología en la universidad? No la hay. ¿Acaso hay una carrera de antropología? Tampoco. ¿Sabes por qué? Porque sacamos licenciados. No sacamos científicos. No hay ciencia en nuestras universidades. Ese es el punto. El otro día leía que un muchacho había inventado un robot en el Alto, pero lo hizo solo. No fue el laboratorio de tecnología de una X universidad. Ese es el punto. El punto que no está diseñado, ¿ya?, el futuro de este país. No hemos tomado conciencia que este país es el mayor mercado que existe a nivel mundial para todos los productos de afuera, porque no producimos nada. No tenemos la tecnología. Ah, no, pues lo mismo, pero si Santa Cruz es agropecuario, sí. Claro que es agropecuario. Pero te voy a poner el ejemplo agropecuario, entonces le digo. La mayor ingeniería genética está en Santa Cruz, ¿por qué? Porque un empresario decidió invertir y mandar a estudiar a su hijo, a su sobrino o a cualquier buen estudiante al extranjero para que se capacite en in vitro y tengamos mejor genética. Estamos exportando genética bovina, Anita. Pero eso es un proyecto estatal, es un proyecto de una universidad. No, señorita, es privado. Tenemos un mejoramiento que fue el CIA, eso sí que era estatal. Bueno, era mixto. El CIA, el Centro de Investigación Agrícola Tropical, que es un instituto donde se dedican a mejorar todo lo que es la producción agrícola, a mejorar el arroz, qué tipo de caña es la mejor para nuestro suelo, qué tipo de algodón, o sea, pero eso, al momento que pasó a mano del Estado, se murió. Entonces, eso te da una pauta que sí podemos, pero parece que no queremos. Entonces, esa es la situación. O sea, tenés que hacerte un análisis de conciencia. Yo sé que muchos de los que nos están mirando deben estar bravísimos conmigo por lo que les digo, ¿ya? Pero tenés que hacerte un análisis de conciencia, mirarte al espejo y no mentirte, porque el colmo sería que vos te mintas al espejo ya. Eso sería el colmo, ¿no? Mirate al espejo y pregúntate, ¿a dónde querés llegar? Yo tuve que estudiar 12 años por mi cuenta para lograr aprender algo de la historia. No digo todo, algo de la historia. Yo te estudio todos los días de 2 a 3 horas. Todos los días, Anita. Porque yo no puedo escribir lo que no sé. Investigo de un lado, investigo del otro. Fin de semana me voy a un pueblo a investigar, me meto a los archivos a revisar.
a digitalizar toda la información de una X iglesia por allá, porque allá está la partida de nacimiento de X fulano, que era un héroe, y un héroe ignorado. Entonces, cuesta. Claro que cuesta. Claro que cuesta. Ser un hombre útil a esta sociedad cuesta principalmente luchar contra los tuyos, contra esa misma sociedad a la que vos querés servir. Porque justamente si vos querés que este pueblo mejore, y por decir, sos un médico y decís, señores, necesitamos más insumos, no, que este está en contra del gobierno, que porque está pidiendo más insumos. O sea, ese es el pensamiento natural. Aquí, al momento que vos pedís algo de mejora, lo primero que se preguntan es, ¿y contra quién está? Nadie ve el beneficio de lo que estás pidiendo. Hoy estamos hablando de educación, Anita. Estamos poniendo un montón de hechos sobre la mesa y seguro que alguien va a decir, ah, claro, pues es que este es de otro partido. No, no tengo partido político, señores, por si acaso, ni equipo de fútbol, siquiera. ¿Ya? Entonces, pero esa es la realidad. Esa es la realidad. Y si queremos ser mejor, no esperemos que vengan de afuera a decirnos que seamos mejores. Está en nosotros. Y lo peor de todo, Anita, es que lo sabemos. Sabemos lo que está bien y sabemos lo que está mal. Sabemos lo que se debe hacer para aprender más y sabemos lo que hacemos para estudiar para llegar a 3.6. En total, ya pasé el curso y llegas al PSA en la universidad y reprobás. Y de ahí te vas a ir a hacer huelga para que te tomen un desquite, un redesquite y recontradesquite. Entonces, no es que no sepamos. Tenemos que marcar, y estos programas que vos hacés y otros señores, otros jóvenes también, tenemos que dar ese manazo que me dieron a mí en Londres, que me permitió ver que yo no sabía la historia de Santa Cruz, ¿ya? Que no conocía. ¿Por qué? Porque no la había estudiado. Porque no me la habían enseñado. Y el pretexto es fácil, ¿no? No puede que a mí en el colegio pues no me enseñaron la historia de Santa Cruz. Y la universidad, ni siquiera me la enseñó. Claro, no. Si yo puedo decir por qué soy ignorante en historia. Pero ¿de qué sirve que el médico te diga, señor, usted está resfriado y tiene que tomar esta pastilla? Ah, no me voy a curar solito. O sea, no querés tomar el remedio. Bueno, problema tuyo. Después la vida te la va a cobrar. Ese es el punto, Anita. Totalmente. Mucho que reflexionar, mucho que tomar acción, porque eso es lo que en realidad nos debe hacer reaccionar el manazo, ¿no? Cuando hablamos de la realidad de lo que está sucediendo en nuestro país hace mucho tiempo y hoy en día estamos también con muchas situaciones y bueno, vemos, ¿no? Ahora que la tecnología incluso va de pico a alto a tomar mayor protagonismo en el desarrollo de un país también, como también ahí pareciera que nos quedamos atrás. La gente parece que le pone más esperanza incluso a las clases presenciales. Dice, ¿no? Se acaba el coronavirus y todos volvemos a la normalidad. Sin embargo, creo que más bien hay que autoevaluarse, aún así sea eso cierto, porque lo he escuchado, últimamente lo he escuchado mucho y es como que eso es la solución a todo, y no, realmente es solamente, es una crisis, nos demuestra realmente que estamos fallando. Estamos fallando en salud, estamos fallando en educación y en muchas otras cosas más, en quiénes somos a veces en no reconocer. Entonces, ahí quiero justamente también ahondar un detalle un poco más haciendo este análisis, que quizás podemos hablar mucho más. Parece ser que es un pecado a veces hablar justamente de esa situación, de ese ejemplo último que nos daba, de no saber nuestra historia. Bolivia ha pasado tantas crisis, tantas situaciones, o a niveles también departamentales y regionales, en las cuales la identidad o el hecho de la diversidad que existe, histórica también, cultural y en muchas cosas más,
Entonces, siempre ha habido esa falta de quizás de reconocer un poco tu identidad o realmente en saber más de tu historia, aunque a veces ni siquiera conocemos la historia mundial, porque a veces decimos solo excusamos, o sabemos el problema, como decía, pero o culpamos a tal y al cual y no asumimos el hecho de que debemos conocer. Es nuestro deber, es nuestro deber conocer nuestro origen, nuestra historia, saber justamente hay muchos pensamientos filosóficos y de muchas personas que han aportado en esa cuestión, ¿no? De que es necesario que conozcamos nuestra historia. Y ahí quiero ver y que ahondemos un poquito de esto que a veces se toma del lado como que regionalista y que no me han enseñado, la excusa también de que no me han enseñado la historia de Santa Cruz y todas esas cosas. ¿Cómo, cómo, cómo evalúa usted aquello? ¿Cree que debemos romper ese esquema? Porque hoy en día, por ejemplo, estamos viviendo justamente ese ataque entre uno y otros que quieren, ni siquiera es que nosotros querramos, porque creo que el Bolivia se unió en algún momento, pero parece que las cuestiones externas o políticas o del Estado llevaran a un conflicto de división en el país. Entonces, hacen de que, por ejemplo, la gente, al menos en Santa Cruz, no pueda hablar libremente a veces, digo yo, no sé si me equivoco, usted me va a corregir o cómo lo ve, del hecho de decir, ¿por qué no trabajamos más en nuestra historia como cruceños? ¿Por qué siempre el hecho de hablar de estos temas, y lo digo también como mujer cruceña, ¿por qué no hablar de esa identidad? Porque yo he buscado, por ejemplo, muchas personajes que sean mujeres cruceñas y que hayan tenido un labor muy importante en nuestra sociedad o que hayan construido muchas cosas importantes. Y eso para que yo también inspiradamente pueda también aportar en ello, ¿no? O sea, entonces me pregunto, ¿nos hace falta eh, establecer o poder también impartir mucho más de la historia? Usted nos ha mencionado que no hay muchos escritores, son inéditos los escritos que usted hace, o los libros, o las obras literarias que usted hace. Eh, ¿Nos falta? ¿Nos falta como Santa Cruz? ¿Cuál es la situación? Creo que debemos romper ese esquema de decir que se trata de regionalización, cuando creo que todo lugar de donde una persona nace debe sentirse orgulloso y debe conocer su historia y siempre poner una bandera en alto por ello. ¿Qué es lo que usted piensa en ese sentido? Ya, son tres preguntas en una que me ha hecho y vamos a ir con la primera. Sí. Bolivia es parte de un planeta llamado Tierra. En el planeta Tierra hay 4, 5, 6 o 7 potencias que quieren dominar el mundo siempre, a nivel económico, a nivel ideológico, a nivel militar. Entonces, te voy a contar algo que hacía un amigo travieso. En la catedral habían 2 cieguitos sentados en las gradas que pedían limosna. Este tipo, mi amigo, iba y le golpeaba el sombrero a uno y le decía, toma 10 pesos, le das el 5 a tu amigo de enfrente. Pero no le daba nada. Entonces, el otro cieguito le decía, oye, pasame mis 5. Va, decía el otro, si te lo dejó a vos, va a ver, vos dame mis 5. Y fíjate vos, terminaban peleándose los 2 cieguitos, ¿ya? Por nada más que la travesura de mi amigo. ¿Qué significa eso? Es exactamente lo que está sucediendo en el mundo. Las grandes potencias, no creas que Bolivia es una isla y que somos otro planeta y que vivimos independientes, no. Bolivia es un país tan rico, pero tan rico, que todo el mundo lo quiere, pero no lo quiere ahorita, lo quiere para el futuro.
Hace un tiempo atrás, en una exposición de geopolítica que le hice a algunos empresarios cruceños, les hice ver que en Bolivia, y escúchese bien, en Bolivia nacen los principales ríos que alimentan a dos cuencas, a la cuenca del Amazonas y a la cuenca del Río de la Plata. Si esas cuencas, si esos orígenes del río se secan, desaparece el Amazonas y desaparece el Río de la Plata. Pero nadie lo ve así. Si Bolivia comienza a explotar su riqueza forestal, también van a disminuir las lluvias, obviamente va a haber menos agua y vamos a llegar a ¿dónde? Al desequilibrio de las cuencas. La próxima guerra mundial es por agua, Anita. Ya no es por territorio. Ya no es por dinero. Es por agua. Va a ser por agua la próxima guerra mundial. Más o menos como está en las películas de Mad Max. Va a haber mucho sufrimiento. Y la pregunta es, ¿quién nos domina? Fíjate vos que yo hasta ahora no conozco una política de Estado, insisto yo con las políticas de Estado. No existe una política de Estado para Bolivia. Se resulta que Chile se lleva la agua del Silala y todo en paz. Tenemos el Salar de Uyuni que lo están ofreciendo ahora en México. El Mutún se descubrió en el 1543, hace casi 500 años que está ahí durmiendo. ¿Ya? A mí me dolía ver en el año 68 cómo se exportaban 24,000 barriles de petróleo al día y ahora Bolivia no tiene petróleo. Entonces, por eso digo, no tenemos un diseño de país. Simplemente vamos de ida. Vamos de ida. Y las grandes potencias se encargan, así como hacía mi amigo, de no darles nada y decir a los cieguitos que les había dado para que se repartan el dinero, y se peleaban los dos cieguitos. Estamos nosotros en la misma. El objetivo de las potencias mundiales es que Bolivia no se desarrolle. No pueden permitir que el boliviano decida sentarse y diseñar un país en serio. Y fíjate que yo uso mucho esa frase en serio, porque este país no es en serio. No está diseñado en serio. Entonces, esas grandes potencias que nos dan los quintos, ¿no? Para que nos peleemos entre nosotros, porque así se hace. Las ONG que nos mandan, ¿ya? Nos mandan a meternos chulupis en la cabeza para que nos peleemos entre nosotros. Porque nosotros, mientras estemos peleados como estaban los dos cieguitos en la catedral, ¿ya? Vamos a perder las otras limonas que están pasando de la gente que está entrando a misa. Ese es tu país. ¿Ya? Es grotesco ver cómo Europa bota al mar infinita cantidad de alimentos para que no caigan los precios, pero África se está muriendo de hambre. Irrisorio, ¿no? Andamos buscando otros planetas, no sé si para irnos allá a otro planeta, en vez de cuidar el que tenemos. Entonces, esa es una de las grandes preocupaciones que tengo, es que si seguimos peleándonos entre nosotros como los cieguitos, vamos a perder todo. Tenemos que diseñar un país en serio. Pero las ONGs y las grandes potencias internacionales no nos van a dejar si es que nosotros seguimos siendo esclavos de esa gente. Tanto pregonamos que queremos ser independientes, pues seámoslo en todos los sentidos.
y diseñemos un país para los bolivianos, no para darle contento a una derecha, a una izquierda, a un centro, a un ruso, a un cubano, a un venezolano, a un norteamericano, qué sé yo. Diseñemos un país para Bolivia y para los bolivianos. Ese es el primer aspecto que has tocado. El segundo aspecto que quería hacerte ver es que el diseño de la educación tiene que ser científico e integral. En el Brasil hay todavía una escuela estatal que a partir de lo que es secundaria, el joven opta por una carrera paralela a nivel técnico superior. Se gradúa bachiller con un título de técnico en electrónica, técnico en diseño arquitectónico, técnico en metal mecánica, técnico en electrónica, técnico en diseño arquitectónico, y de ahí la universidad lo recibe y le reconoce esa materia. Fíjate vos que lo más caro que tiene la universidad son los primeros 2 años de un estudiante que anda pimponeando en carrera de un lado al otro. Eso es lo más caro que le para una universidad, los primeros 2 años. Si tenemos los colegios que están lanzando técnicos superiores con bachillerato, podemos obviar esos centavos, esos pesos a la universidad, y ya no vamos a tener muchachos en la calle gritando presupuesto para la U, presupuesto para la U, presupuesto para la U, ¿no? Pero eso tampoco la universidad quiere, porque el negocio de la universidad está justamente en los 2 primeros años. Fíjate vos, yo te digo, es que todo es un todo lo que hay que arreglar. Hay que sentarse, despojarse de todo, de toda maldad, de todo sectarismo, y pensar solamente en Bolivia. En ese momento es que vamos a nosotros a comenzar a avanzar. Fíjate vos, ¿por qué el MNR ganó 50 años a las elecciones? Porque don Juan Lechín Oquendo le dijo a don Víctor Paz, cuando estaban exiliados en Argentina, después que le fracasó su golpe de Estado, le dice, podemos ganar las elecciones por mayoría. En esa época, por si acaso, solamente votaban los alfabetos, o sea, los que sabían leer y escribir, los hombres, no votaban las mujeres, no votaba el campesino, no votaba el analfabeto, y aquellos que recibían 400 bolivianos de renta que no provenía del Estado. Entonces le dice Juan Lechín Oquendo a don Víctor Paz que vote el campesino. Pero el campesino no sabe leer ni escribirles. Cambiemos la ley. Y fue lo que hizo. El MNR le permitió el voto al campesino, y el campesino marcaba donde veía los 2 deditos de don Víctor Paz. Nunca supo por qué votaba. Y lo peor de todo es que don Víctor Paz se murió y ese campesino sigue siendo exactamente igual como estaba antes. Entonces, tenemos que despojarnos de todo eso. Bolivia merece un mejor futuro, pero son sus hijos los que tienen que darle ese mejor futuro. El joven merece una mejor educación. ¿Sabes por qué? Porque ahora con el mundo, no te digo el país, el mundo tan competitivo, que ese muchacho que sale de la universidad no va a tener cabida en este mundo. Y va a terminar de peón en cualquier país. Porque el mundo sabe la calidad de educación que tenemos en Bolivia. Y no creas que va a valorar a un profesional que llega de Bolivia a Estados Unidos o a Europa o a Australia, y le va a reconocer su título de licenciado en Bolivia. No es así. No es así. Entonces,
Sabemos lo que necesitamos, pero la pregunta es, ¿estamos dispuestos a hacerlo? ¿Queremos hacerlo? Han habido muchas jornadas de educación, jornadas de muchos aspectos, donde se sacan conclusiones, pero queda en eso, termina en un cóctel y se archiva el proyecto y se acabó. Entonces, depende de nosotros. Pero ese nosotros, estimada Anita, ¿cuántos son? ¿50? ¿60? ¿100? ¿200? ¿Contra 17 millones? Ese es el punto. Hubo un premio Nobel de Economía, un español hace unos 8 a 10 años atrás, que dijo que América Latina debería mejorar su educación si quería subir unos 3 puntos en su PIB. Casi lo linchan por racista, por discriminador. Pero el tipo tiene razón. ¿Cómo vas a competir a nivel mundial si tu educación es pésima? Entonces, tenemos muy buenos profesionales, muy pocos, pero que estamos aquí. Uno de los proyectos que le presenté a ese diputado que te decía, incluía que el país tiene convenios con casi todos los países del mundo, convenios favorables a Bolivia. Yo le decía, aprovechemos esos convenios y mandemos a los 100 mejores alumnos de los colegios fiscales de cada departamento, de qué Boloja que estudien en el exterior. Van a ser 900 muchachos, 100 por cada departamento de colegios fiscales. Y me decía, ¿y por qué? Pues Bismarck me dice que vas a hacer eso. Le digo, porque el hombre depende del hábitat donde está. Te voy a poner un ejemplo, le digo. El mejor chanchito del mundo es el chanchito que crían en Holanda. Hermosos, blanquitos, choquitos, rosaditos. La mejor carne del mundo es ese cerdo criado en Holanda. Si vos traes un chanchito de eso y lo metes en el chiquero nuestro, para que esté con todos ahí, a los 2 meses no vas a saber cuál es el pura sangre y cuál es el criollo, porque están todos mezclados en lo mismo. Si vos agarrás un chanchito criollo, se lo das a los holandeses para que lo críen, en 2 meses va a estar rubio y va a estar con el pelo, y la piel y la carne riquísima. Porque todo está en el hábitat. La gente que sale a estudiar al exterior amplía la mente, porque ve otra realidad, ve otro país, ve otra gente, ve otra idiosincrasia y se da cuenta que Bolivia está todavía más o menos 2 siglos atrás. Pero como te dije antes, no es porque nosotros querramos, es porque no nos dejan. Pero ese no nos dejan, somos nosotros los que tenemos que romper esa cadena. Ya viene el bicentenario, van a ser 200 años de libertad. Pero son 200 años que nos liberamos de los españoles y caímos en manos de los poderosos del estaño, y después caímos en manos del Estado, y ahora caemos en manos de cada uno de los partidos políticos que hace lo que le dé la gana con el país. Entonces, hay que cambiar. Hay que cambiar desde las simientes, hay que cambiar absolutamente todo. Y si logramos que esta charla de hoy haga reflexionar a muchos de los que nos están escuchando y se propongan desde mañana cambiar sus hábitos y está bien, diviértanse. No le digo que no se diviertan, pero marquemos un poco nuestro horario y nos dediquemos, no por decir, media hora a leer. Salgamos con los amigos, sí, salgamos con los amigos también. Vamos a viernes, jueves de frater, vamos. Pero no nos olvidemos de nosotros mismos.
Porque cuando nos rechace una empresa porque no estamos capacitados, los amigos de la jueves de Frate no sé si te van a ayudar. Entonces, por eso siempre le digo a mis alumnos de los posgrados y de los seminarios que doy, que les pregunto, ¿no? ¿Cuál de ustedes quiere ser igual que yo? ¡Yo! Grita todo el mundo. Y le digo, ¿saben qué? Este curso fracasó. Si ustedes son igual que mí, yo fracasé. Ustedes tienen que ser mejor que yo. Porque el ser humano tiene que evolucionar. Yo escribí más libros que Enrique Finot. Escribí más libros que Gabriel René Moreno. Ustedes tienen que escribir más libros que yo. ¿Por qué? Porque tiene que ser así. Tiene que ir mejorando. Porque todo lo que yo no sé, ustedes tienen que escribirlo. Porque yo voy a llegar hasta donde yo pueda. Así lo mismo hizo Enrique Finot con la tecnología que tenía a la mano en esa época. René Moreno con lo que tenía a la mano, todo era escrito a mano, no había ni siquiera máquina de escribir. Entonces, hoy tenemos tecnología, tenemos cómo digitalizar documentos, cómo enviarnos documentos por email, por fax, por WhatsApp. Entonces, la próxima generación tiene que ser mejor que nosotros. Nosotros somos muy pocos historiadores, como bien creo que somos 3 o 4. Tenemos un solo arqueólogo, estudió en México, no estudió en Bolivia. Y la pregunta que nos hacemos cuando queremos implementar la carrera o pedir que implementen la carrera de historia, arqueología y antropología es, ¿dónde va a trabajar ese muchacho? ¿Dónde va a trabajar ese profesional en arqueología, en historia, en antropología? Si aquí no hay. La prefectura a regañadiente le pagaron un ítem al arqueólogo para que investigue Samaipata, para que investigue Mairana, Pampa Grande, Santa Cruz la Vieja, para que haga todo un muchacho, un arqueólogo. Y como te digo, nosotros como Sociedad de Estudios Geográficos hemos ido, inclusive nos hemos enojado con el prefecto, con el gobernador, para que le asignen un ítem de investigación, porque tampoco hay investigación en ningún lado. ¿Acaso la gobernación, con todo el dinero que tiene un departamento de investigación? Está esperando que llegue la vacuna. Está esperando que llegue X medicamento. ¿Por qué? Porque no hay investigación. No tenemos ciencia. Pues digo, el tema es a todo nivel. No es solamente universitario. No es solamente colegios. No es solamente gobierno central. Es gobierno departamental, gobierno municipal, es todo. Y si vamos a hacer una mesa redonda de nuevo, ¿no? Una gran jornada para ver el tema de salud, para ver el tema de educación, vamos a llegar a lo mismo. Ya se hizo para cultura, no funcionó. Ya se hizo para patrimonio histórico que tiene la ciudad, tampoco funcionó. O sea, de nada sirve decir lo que necesitamos si nadie está dispuesto a hacerlo. Porque como te dije al comienzo, las autoridades tienen el poder de ignorarte y tienen el poder para hacer que otros te ignoren. Sobre el tema de la educación de nuestra historia, la difusión de nuestra historia cruceña. Es otro tema también que cuesta mucho. A la fecha, estimada Anita, yo estimo que debo haber dictado unas 300 o 350 conferencias en colegios, a las promociones de los colegios. Donde me llaman, allá voy. Pero eso es poco, porque el muchacho, yo también fui estudiante. Y cuando fue don Hernando Sanabria, un gran historiador, a darnos una charla al colegio, nadie le daba pelota. Nadie le prestaba atención. El viejo hablando de historia. Lo mismo debe empezar de mí ahora. ¿Entendés? Entonces, se intentó con los colegios particulares poner una materia de historia como opción.
así como es, creo que educación física, música, religión, que son opcionales, ¿no? Y no funcionó. No funcionó porque le tenían miedo al gobierno, que no, que por regionalismo, que esto y lo otro. Entonces yo digo, ¿cómo vas a amar al país si ni siquiera sabes quién sos? Primero tenés que amar tu terruño para después poder amar a otro. Si vos no te amás, ¿cómo vas a poder amar a otro? Si no tenés el amor dentro de vos. Lo primero que tenemos que hacer es sembrar el amor dentro para poder darlo. Porque si agarramos una naranja y la exprimimos, ¿qué crees que va a salir? Jugo de naranja. No va a salir jugo de limón. Entonces tenés que cargar tu espíritu de amor por tu tierra y de ahí ese amor proyectarlo para el amor a la patria. Entonces es muy importante que nos conozcamos nosotros primero, que nos amemos nosotros primero, porque como bien dije en el primer eslogan que lancé hace 20 y tantos años, cuando una periodista me preguntó por qué mis libros tenían tantas fotografías, yo le dije porque quiero que la gente conozca Santa Cruz a través de las fotografías, porque conociéndola la van a llegar a amar y amándola van a llegar a defenderla, porque no podés amar algo que no conoces, que no podés defender a lo que no amas. Ese es el punto. Gracias, doctor Isma. Realmente hay mucho que hacer. Yo me pongo todo lo que usted nos ha desafiado esta noche de la historia, incluso de lo que tenemos que hacer con la historia de Santa Cruz. Hay mucho compromiso, mucho que cambiar, también el interés de la gente, despertar más que cambiar el interés de las personas para poder realmente enfocarse también a conocerse a sí mismo como base de su historia, y es lo que nos falta también como Santa Cruz y como país también. eh, no voy a tratar de envolverme más en eso porque creo que ha sido muy claro, y bueno, parte de aquellos que realmente estemos interesados en construir el país y poder trabajar por él, y creo que también nos compete a todos. Yo quiero leer un poquito de lo que la gente ha estado comentando para que más o menos veamos la participación. Han estado mandándoles saludos varias personas. También han comentado, por ejemplo, no sabemos nada, dicen Nelson Quiroga, en comparación a toda esa información que nosotros tenemos, ¿no? Luego Jaime Chumacero pregunta, dice, sí hay una carrera de historia en la UNSA, ¿no? Habla por La Paz, y también existen carreras científicas en la Facultad de Ciencias Puras y Naturales en la UNSA, eso en La Paz, sí sabía La también paz. algo. Ajá. En La Paz estábamos hablando, quizás ahí a aclarar que se refería un poco a Santa Cruz. Leonardo de Miquel manda saludos también, felicidades, excelente programa. Carlos Eduardo Contreras dice, correcto, los jóvenes conocen más la historia de otros lados que la suya propia, ¿no? Entonces, está haciendo un poquito de referencia al último que hemos hablado. Carlos Eduardo dice también el centralismo desde hace más de medio siglo ha intentado borrar la historia cruceña. Es la mención de Carlos Eduardo. Cristian dice, bueno, esto ya no lo leo. Cristian Rojas Luque dice, anotado, construyamos un país en serio. Entonces hay gente que se está comprometiendo, que está reflexionando mucho en lo que estamos hablando. Nelson Quiroga también habla de los políticos que nos rodean, únicamente, dice, se especializan en estrategias para ellos ganar, no para que gane su país en general y se desarrolle más. Lo peor, que usan la educación para adoctrinar y ellos beneficiarse. Carlos Eduardo también menciona, en el 2030 será irreversible la huella ambiental. Si no se empieza a actuar ya, el calentamiento global y la falta de agua
Y bueno, dice también en julio se nos vienen de nuevo los chasqueos y más incendios. Los jóvenes debemos hacer respetar nuestra tierra y saber defenderla con fundamento de causa. Se precisan más espacios formativos para estos y otros temas. Felicidades, doctor Cuellar, por su dedicación y a mi persona en preservar nuestra historia. Bueno, está genial, creo que ha gustado, ha habido participación, ha habido audiencia. Y bueno, pueden hacer sus preguntas, por si acaso, muchas gracias. Un saludo nuevamente a las personas que recién se han integrado. Pueden hacer preguntas posterior también a esta entrevista, no hay ningún problema, ya vamos a ir acabando, pero bastante que accionar. Y bueno, en este espacio que vamos para poder ir concluyendo, yo voy a reafirmar una de las cosas que siempre le pido a cualquiera de los invitados que pasan en este espacio, que es para ustedes, porque la idea de eso es también, sabemos que son personas líderes, personas que aportan, las personas que invitamos, pero vamos a invitar en realidad todo tipo de personas, pero con un objetivo también, de reafirmar un compromiso por la educación. Entonces, en este espacio yo le pregunto a usted, doctor Bismarck, qué tan comprometido está con la educación, número uno, y si usted se compromete o reafirma ese compromiso que ya ha estado, porque yo creo que ya está en el compromiso de trabajar por la educación, está aportando. Pero quiero que reafirmemos eso porque digo yo, en algún momento también todas las personas que estamos, porque a mí me habla mucho, muy bien de la gente que está participando, o sea, me muestra interés y eso a mí me inspira y digo, yo en algún momento tengo que trabajar, esto no se debe quedar en entrevistas, debe ir creciendo, es quizás de a poco, no lo sé todavía al 100%, pero la idea de esto es seguir creciendo. Entonces, le pregunto, primera pregunta le decía, ¿qué tan comprometido está? Y número dos, reafirmamos ese compromiso por la educación delante de este público, de esta audiencia, porque nos vamos a encontrar en más lugares y en algún momento yo lo voy a buscar también para que sigamos trabajando por la educación, porque ese es el objetivo. Anita, por tu intermedio, quiero agradecer a todos aquellos que han expresado su opinión y su preocupación principalmente. El compromiso existe porque hay una próxima generación, ¿ya?, a la que nos debemos nosotros. Durante la historia cruceña, a lo largo de toda la historia cruceña, han habido hombres que se han destacado en las diferentes épocas. Uno de ellos facilitó que tengamos energía eléctrica, otro facilitó que tengamos pavimento, otro que tengamos regalías y así sucesivamente. Y esa gente sembró para el futuro, para que nosotros no nos embarremos los pies cada vez que andábamos por las calles. Y esa gente nos ha entregado a nosotros la posta, a mi generación. Y nosotros queremos pasarle esa posta a la próxima generación, a la tuya. A esa gente que está entre 25, 30, 35. Porque todavía nosotros tenemos unos añitos más que los podemos encauzar a ustedes para que ustedes sean los líderes y los guías de la próxima generación. Porque esto no termina aquí. Uno de mis nietos, que el mayorcito que tiene 4 años, estábamos hablando porque pasó clases y hablaron sobre el mar. Y me dice, abuelo, ¿no sería más fácil que Chile tenga su mar y que Bolivia tenga su mar? Y no hay por qué pelearse porque el mar es grande. Tiene 4 años, Anita. Y en su lógica no entra la guerra, no entra que esto es mío y esto es tuyo, porque ellos todavía ven un planeta de todos.
Porque como bien decía el compañero, en el 2030 el problema va a ser agua, calentamiento global, exceso de CO2. Y tal vez ya no tendríamos que pensar ni siquiera como país. Tendríamos que estar pensando como planeta. Y es necesario que las próximas generaciones tomen conciencia de eso y nosotros también. Porque nosotros tenemos que pasarles a ustedes la posta, pero tenemos que pasarles la posta con armas para que ustedes puedan defender. Y esas armas son conocimiento. De nada sirve que yo te entregue una responsabilidad si no te capacito. Si yo le entrego la llave a mi hijo, la llave de mi auto y va y lo choca, no es culpa de mi hijo si él no sabe manejar, nunca le enseñé. Entonces yo no te puedo entregar un vehículo llamado Santa Cruz o llamado Bolivia para que vos lo conduzcas si no sabes conducir. Es nuestra obligación y es nuestro compromiso, Aneta, el estar ahí al lado de ustedes, pasándole la información que ustedes en sus años de investigación van a ir complementando, van a ir ampliando, y ese es nuestro compromiso. Ese es nuestro compromiso. Esa gente que nos pasó la posta, espero que esté satisfecha con lo que nosotros hemos hecho, y nosotros le vamos a pasar a ustedes para que la siguiente generación se sienta satisfecho de ustedes. Y esta es la cadena. Esto es una cadena. Entonces, no es que se murió Gabriel René Moreno y se acabó la historia cruceña o la historia boliviana. No es que se murió Bismarck Cuéllar y se murió la historia, no, señores. Ustedes tienen mayor compromiso que nosotros, porque nosotros ya les dimos. Ahí están los libros, ahí están las capacitaciones, ahí están los seminarios, ahí están los cursos. Ahora ustedes tienen que avanzar un poquito más. ¿Ya? Mi abuelo solamente asistió a 4 cursos de colegio y era un gran empresario. Llegaba toda la semana con 40 carretas de azúcar de Montero. Yo nací en Montero. Mi abuelo es el fundador de Montero. Regaló 10 hectáreas para que se construya el pueblo. ¿Quién hace eso ahora? Nadie. Mi padre estudió solamente 3 años de colegio. Yo logré universidad. Mis hijos están por doctorado. Mis nietos, no sé si irán a ser científicos, pero esto tiene que ir subiendo. ¿Me entendés? ¿A dónde voy? Eso se llama evolución. Todas las generaciones tienen que ser mejor que la anterior. Yo no me crié con Zoom ni con Internet, pero ya está creado. Alguien lo creó, esta generación lo creó. Entonces, tenemos que crear algo para las próximas generaciones. Y así vamos a ir avanzando. Yo plantearía, y siempre le he comentado a Anita, de crear un movimiento juvenil donde comencemos no para estar devorando unos libros de 1000 páginas, así como los que yo escribo, sino ponernos de acuerdo. Y el día 23 de marzo, hace 3 días atrás, debimos hacer un gran acto cívico en honor al nacimiento del teniente general Germán Bush, el mejor presidente que ha tenido Bolivia. Cruceño. ¿Ustedes vieron algún acto cívico en honor a Germán Bush? Nadie. Entonces, si nosotros y ustedes, los jóvenes, comenzamos simplemente, mirá de sencillo que es el tema, simplemente haciendo un acto cívico en la plaza o donde corresponda para homenajear a nuestros próceres, la gente inclusive hasta por curiosidad se va a parar y va a decir, ¿qué están festejando? Ah, es el nacimiento de Ignacio Warnes, es la muerte del Colorado Mercado, es
la muerte de Cañoto o el nacimiento de Cañoto. Entonces, eso va a generar una sinergia en todo el pueblo, y cada vez que anunciemos un acto cívico, yo les puedo asegurar que vamos a hacer cada vez más. Y es ese justamente el objetivo, de que la gente vaya contagiándose, porque tenemos que contagiarnos. Obviamente que pase el coronavirus, no quiero contagiarme de eso, ¿no? Tenemos que contagiar ese espíritu cívico a todos. Pero si nadie ve algo, es más, ni lo van a creer cuando suceda. Yo les he dicho un montón de veces, cada 25 de mayo, aniversario de la batalla de la Florida, una batalla ganada por los cruceños que le dio la independencia a la Argentina, al Paraguay y al Uruguay, allá los festejan y aquí se olvidan. Argentina los festeja porque fue la batalla que le dio su independencia, y la calle principal de Buenos Aires es la calle Florida, en honor a los próceres cruceños, que los cruceños ni siquiera festejan, ni recuerdan, ni rinden tributo. Eso es lo que tenemos que cambiar. En vez de devorarte miles de hojas de historia, yo les propongo, hablemos con esas plataformas que lucharon por recuperar la democracia en este país, y hagamos un movimiento cívico. Y como te digo, 1 de mayo, aniversario del asesinato de Andrés Ibáñez. Esta provincia se llama Andrés Ibáñez y nunca le han rendido un tributo. Nunca. ¿Cómo querés que la gente que vive en esta nación chica llamada Santa Cruz se entere quién fue Andrés Ibáñez, si ni siquiera sus propios ciudadanos lo hacen? Y un dato importantísimo para los que me están siguiendo: Santa Cruz tiene 144 nacionalidades viviendo aquí. ¿Saben lo que es eso? Un crisol de la humanidad vive aquí. 144 nacionalidades. Ese niño, hijo de japonés, hijo de menonita, hijo de irlandés, hijo de francés, de italiano, que vive aquí y que estudia aquí, necesita tener o conocer la identidad cruceña. Pero el cruceño no le quiere enseñar porque no la sabe. Y esa es nuestra obligación. Aquí, delante de todos ustedes, yo me comprometo a hacer un acto cívico en cada fecha histórica que tiene este departamento, así sea solo. Lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Quien quiera acompañarme, bienvenido. Hace muchos años yo pedí ayuda para lanzar los libros de Santa Cruz, porque esos libros los pago yo, me endeudo para sacar un libro para que ustedes tengan posibilidades de conocer la historia cruceña, porque no tengo ayuda de ninguna parte, ¿ya? Hace muchos años yo planteé justamente un proyecto para que se escriba la historia cruceña y se deje gratis en todos los hogares cruceños. No pude lograrlo, porque yo les decía, tenemos un camión llamado Santa Cruz y yo no puedo conducirlo solo. Yo quiero que todos los cruceños estén en ese camión para que vamos todos juntos. ¿Saben por qué? Le dije. Porque el momento que ese camión se pare, vamos a ver hartos cruceños que lo vamos a empujar y vamos a seguir andando. En cambio, si voy solo, el día que yo no pueda o la imprenta ya no quiera darme crédito, se acabó la historia cruceña. Por eso siempre les pongo en mis avisos: gracias a vos, Santa Cruz seguirá teniendo historia, porque son ustedes, no soy yo simplemente la escribo. Las que la hacen posible son ustedes, y si ustedes no quieren, esta historia se acaba. Depende de ustedes, no depende de mí. Es como que si yo mañana pongo hago un cine, como han visto muchos cines que han cerrado, si comienzo a proyectar películas y nadie asiste, se cierra el cine. Así de sencillo es. Entonces,
la responsabilidad es compartida. Yo me comprometo, Anita, a seguir avanzando, a seguir escribiendo, a seguir investigando, pero ustedes tienen que compartir, tienen que comprometerse, a acompañarme, porque juntos podemos hacer una multitud. Solito una golondrina no hace verano, pero 1 millón de golondrinas puede tapar el sol. Depende de ustedes si me ayudan a taparlo el sol. Perfecto. El compromiso o la reafirmación de compromiso es también por parte de nosotros. Así que la pregunta es para nosotros también, ¿qué tan comprometidos estemos con esta nueva causa? O en realidad, más que causa, es un deber también. Hay personas que ya nos escribieron, doctor Bismarck, por ejemplo, Carlos Eduardo dice que le tomo la palabra como Resistencia Santa Cruz en grupo, una plataforma igual, lo invitaremos a ser parte de nuestro proyecto de educación cívica en los barrios, junto a Juventud Cívica del doctor Melchor Pinto Parada. Está invitado y él se compromete también ya a estar parte de ello. Así que invitadas todas las personas a formar parte de este compromiso. Es un compromiso con acciones, así que ya hay agenda casi todos los días. Si ustedes pueden, incluso, y aprovecho invitarlos a seguirlo al doctor Bismarck. Él publica diariamente de acuerdo a las fechas que mencionan un hito histórico, un hecho histórico para Santa Cruz. Entonces, muy importante que ustedes también lo puedan seguir y ahí también poder acompañar en estas actividades cívicas que se van a ver reflejadas en la ciudad. Y creo que en base a ello podemos, más que entregarnos a palabras, a acciones. Así que hay otra actividad que voy a aprovechar un poco, doctor Bismarck, para invitar a la gente. Recientemente, el día de mañana, inicia también un seminario semanal que es de Historia de Santa Cruz. Aprovechar e invitarlos, pueden seguirlo a él, lo voy a subir también a mi página. Para aquellos que se quieran inscribir, pueden hablar directamente a un número que lo voy a dejar ahí acá mismo en esta entrevista, pero también en la página, o sigan a su página del doctor Bismarck, y pueden inscribirse. El día de mañana inician seminarios sobre la historia de Santa Cruz, y para que ustedes puedan ver que también bajo la inversión que tienen, tienen los libros de regalo, ¿no? Entonces, creo que es un buen ofertón. No sé si quiere también aprovechar este espacio para invitar. Yo me lancé nomás, pero me parece que es muy importante. Está bien, Anita. Sí, efectivamente, y es bueno que lo sepan. Este seminario que vamos a comenzar mañana, lo voy a hacer a pedido de un grupo, de una fraternidad justamente, que me pidió que por favor les dé un seminario sobre la historia de Santa Cruz en la época 1950 a 1970. Es una época muy dura para Santa Cruz, y obviamente, como yo les dije siempre, yo estoy dispuesto a todo. Todo aquel que quiera puede contar conmigo. Entonces yo le dije, muchachos, cuenten conmigo, vamos a dar ese seminario. Y llegó el momento en que había mucha gente interesada, entonces se decidió abrir ya no solamente para esa fraternidad, ahora se va a abrir para quien quiera tomar ese curso. Será a través de Zoom. Son 5 sábados de 3 de la tarde a 5 de la tarde. Así que quien desee inscribirse puede hacerlo a través de mi WhatsApp, el 716-23-300. Repito, 716-23.300. Ese es mi número de WhatsApp. Y me mandan su nombre completo ahí para que Y el costo del seminario son 350 bolivianos, pero vas a recibir de regalo los 4 tomos de la historia cruceña. En otras palabras, el seminario es gratis. Lo que te estoy pidiendo es que me ayudes a comprando los libros de historia, y te ayudes vos también comprando los libros de historia y leyéndola. Hay una anécdota que siempre dicen, pues, que cuando vos te dormís con un libro debajo de la almohada, despertás aprendiendo todo lo que dice el libro, ¿ya? Claro, despertás sabiéndolo todito.
Lo comprobé muchas veces, y es verdad, lo comprobé muchas veces. Metía, yo me acuerdo de muchacho, la enciclopedia debajo de la almohada y dormía, ¿no? Pero al otro día, nada. Y le dije, pues, mi abuela que me había engañado, usted es una mentirosa, le dije, no, o sea, duermo con el libro debajo. No, me dice, tenés que poner el libro debajo de la almohada después que lo leíste. Así que aprovechen, jóvenes, es un seminario muy lindo, 1950, 1970. He tenido que apoyarme en muchas imágenes de la prensa de la época, porque son sucesos que si yo se los cuento, no la van a creer. Por eso es que he tenido que apoyarme con muchas imágenes de los periódicos de aquella época, para que vean que todo lo que sucedió en Santa Cruz en 1950, 1970, muy duro, es muy duro, pero también en esa época se salió a relucir ese espíritu cruceño, ese espíritu combativo y ese espíritu de, de, de desarrollo que tenemos nosotros, de emprendedores que somos los cruceños, y también se hicieron grandes cosas. Todo eso lo vamos a ver a partir de mañana. Son 5 sábados, de 3 de la tarde hasta las 5 de la tarde, y si quieren le tiramos hasta las 10 de la noche también, porque ustedes saben que las veces que yo doy seminario, esto queda como horario abierto, ¿ya? Salvo que nos corten la luz. Así que los espero mañana. Repito, quien quiera inscribirse, tiene mi número de WhatsApp, creo que todos lo tienen, 716-23300. Lo que decía Anita sobre las páginas históricas cruceñas que se publican todos los días, pueden verlo tanto en WhatsApp, se los envío por WhatsApp, o si no, pueden entrar a la página web, al Facebook de Bismarck Cuellar Chávez, y ahí está, todos los días se publica qué sucedió un día como hoy a través de la historia de Santa Cruz. Así que están invitados para mañana, están invitados a visitar el Facebook, y cuando ustedes gusten, Canva, materia disponible. Muchísimas gracias, doctor. Preguntan, y para los que ya tienen 2 tomos, pues inscríbanse, ¿no? Claro, compra los otros 2. Ah, exactamente. Inscríbanse, señor Jaime. Bueno, ya para ir despidiéndonos en esta noche, en esta entrevista, creo que de mucho aprendizaje, de mucha enseñanza, mucha reflexión y mucho por hacer también. Para ir cerrando, preguntarle, ¿qué sueña usted, doctor Bismarck, para Bolivia, para Santa Cruz, aún para el desarrollo, para la gente que está en esta sociedad, y para el futuro quizás también? ¿Qué es lo que usted sueña? La verdad que soñar no cuesta mucho, lo que cuesta es ver la realidad. Y yo sueño con que esta Bolivia encuentre a un boliviano que la gobierne, que esta Bolivia encuentre a un boliviano que logre entenderla y diseñarla para el futuro, que encuentre a un boliviano que apueste de verdad y sin intereses mezquinos a la educación, que apueste a la ciencia, que apueste al desarrollo, que vea a Bolivia como un desafío y no como un botín de guerra o como un botín pirata donde hay que entrar a saquear. Porque hoy día justamente estaba reflexionando sobre ese punto y analizando lo que justamente preparando las conferencias de Santa Cruz 1950-1970. Y es muy duro ver que hasta ahora no encuentro un boliviano que haya gobernado Bolivia. Y no digo nacido en Bolivia, un boliviano, porque ser cruceño no significa solamente nacer en Santa Cruz. Ser cruceño es amar, crecer, trabajar y luchar por Santa Cruz. Ser boliviano no significa nacer, que porque mi carnet dice nacido en Bolivia, no. Tenés que ser Bolivia, tenés que hacer Bolivia. Entonces mi sueño es que algún día llegue alguien que verdaderamente vea a este país como una oportunidad de desarrollo para el boliviano, y
y que dejemos de ser estigmatizados en todo el mundo. A mí me duele mucho cuando los programas cómicos de toda la televisión mundial hace chiste con Bolivia, hace chiste de los bolivianos, porque se ríen de nosotros. Y duele ver esos programas de la televisión peruana, española, que hacen chistes con nosotros, o de la televisión americana. Y yo digo, ¿será que va a haber algún boliviano que le saque la carpa a este circo y nos tomen en serio a los bolivianos? Que hagamos un país en serio, y que en serio hagamos un país. Eso es lo que yo sueño, y espero que Diosito sea tan benevolente con nosotros y nos mande a uno de sus hijos para que encauce toda esa energía que tiene el boliviano, toda esa capacidad que tiene ese boliviano. Porque recuerdo que una vez en Barcelona fui a dar una conferencia y me decían, no, así que usted es boliviano, país pobre. No, me dice. Le dije, no, señor, Bolivia no es pobre. Imagínense que ustedes, los españoles, le dije, nos han saqueado durante más de 300 años. Todo lo que ustedes tienen aquí es por plata de América. Después vinieron los varones del estaño y siguieron saqueando, ¿no? Después vino el Estado y nos siguió saqueando. Y todavía tenemos harta riqueza. Así que de esa idea, ¿qué tan rico es mi país? Entonces, pero necesitamos que esa riqueza, tanto humana como natural que tiene este país, sea manejada por alguien que verdaderamente sienta que es boliviano. Muchísimas gracias, doctor Bismarck. Realmente ha sido un honor, un privilegio tenerlo acá esta noche en esta entrevista. Hemos estado alrededor de 2 horas, pero creo que han sido pocas para muchas cosas que tenemos que reflexionar y aprender de usted. Agradecerle por aceptar nuevamente la invitación, agradecerle a la gente que ha estado siguiéndonos desde el inicio hasta el final, y aún las personas que están conectadas recién, no hay ningún problema, pueden verlas después. Estas entrevistas se van a repetir, no se van a quedar acá, quizás con nuevas preguntas, nuevos objetivos y nuevas formas también de poder aportar también, porque esa es la idea y el objetivo del programa. Entonces, con esto nos despedimos, doctor Bismarck. Yo voy a dejar para despedirse también a usted un espacio, y yo me despido de todas las personas, agradecerles nuevamente, y cualquier pregunta la dejan después de este vivo. Y nada, si quieren compartirlo, ya tienen los datos también para los seminarios o para otras actividades. Y bueno, muchísimas gracias, doctor Bismarck. Gracias a ustedes, gracias Anita por la iniciativa, por el programa, gracias a toda esa gente que te sigue. Yo sé que es gente buena, sé que es gente que va a sembrar, porque hay que sembrar para poder cosechar. No, pues no pretendas cosechar si no has sembrado. Así que vamos, sembremos y reguemos esa siembra con el sudor de nuestra frente para que el fruto sea bendecido por Dios. Una bendición para todos ustedes y buenas noches. Muchas gracias, Anita. Gracias a usted, doctor. Hasta luego, buenas noches.